La clave estamos conversando en los siguientes minutos y les invitamos a que se unan a este diálogo con el doctor Giovanni Palacios, ex candidato a la prefectura de la SUAY, actual coordinador del Ministerio de Gobierno Zona 6. ¿Qué es este ministerio? ¿Cuál es el papel que tendrá Giovanni Palacios como coordinador? Esto y más en los siguientes minutos. Muy buenas tardes, doctor Palacios. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Juan Fernando. Un gusto saludarle. Gracias por la invitación. Ofrecerle también disculpas porque estos primeros días han estado medio complicados. Entiendo que desde martes se ha intentado pactar la entrevista, pero aquí estamos. Más bien, muchas gracias por la invitación, Juan Fernando. Le decía también en la previa, revisé ahora lo que venía su editorial de ayer. Me parece muy bien, está bien, chévere. Porque solamente vi la portada, dije, ¿qué será lo que está bueno, pasando? No, pero bien, más bien, muchas gracias, Juan Fernando, porque además eso demuestra que tenemos un periodismo que tiene que ser así, ¿no? Tiene que, en la línea editorial hay que decir lo que se piensa, lo que se siente, y me parece correcto lo que usted ha expuesto en ese editorial. Doctor Palacios, mucha gente ha cuestionado la llegada o la asunción de usted como coordinador en el Ministerio de Gobierno, y no por tratarse de Giovanni Palacios en concreto, es porque por un lado tenemos la gobernación, que se entiende que es la extensión del Ejecutivo en territorio, y por otro lado ya tenemos otras dependencias. ¿Cuál será el papel que desarrolle un coordinador del Ministerio de Gobierno en concreto? Bien, primero para que igual la ciudadanía conozca qué es lo que ha sucedido, comentar desde la institucionalidad del Ministerio de Gobierno, recordarles a los ciudadanos que allá en el año 2010, en el gobierno anterior, se creó lo que era el Ministerio del Interior, cambiando el tema del Ministerio de Gobierno a un Ministerio del Interior. Y en el año 2013 se crea lo que es la Secretaría de la Gestión de la Política. Lo que ha pasado es que el presidente de la República, con decreto 718, el 11 de abril de este año, decreta que se fusionen las dos carteras del Estado, es decir, tanto la gestión de la política con lo del Ministerio del Interior. Y para que también los ciudadanos ubiquen exactamente cómo es el tema. En el tema del interior, básicamente lo que se maneja es el tema de la política nacional, de seguridad interna de la República, digamos, los temas más de seguridad. Y por otro lado, la Secretaría de la Política, los temas de gobernabilidad. Ahora que se ha fusionado, obviamente desaparece toda la gestión de la política, porque en el artículo 2 de este mismo decreto, el presidente de la República dice, o el primero dice, suprímase la Secretaría Nacional de la Gestión de la Política. Se suprime y todas esas competencias que tenía la Secretaría las asume el Ministerio del Interior. Hasta el día de hoy lo que se viene trabajando es justo este proceso de transición, de fusión, de incorporación, incluso hasta de unidad de actos, si se quiere, de las dos instancias en una sola. Entiendo que en los próximos días se emitirá ya la estructura orgánica definitiva de cómo queda el ministerio, cuáles son los roles y funciones que cada uno va a cumplir. Pero hasta mientras eso suceda, no se puede dejar, digamos, los espacios sin que alguien cumpla esa gestión. Por eso es que más bien por un encargo tengo que decir, una gran amistad con María Paula, me ha hecho la invitación la señora ministra a que me sume a esta cartera de Estado como coordinador zonal del Ministerio de Gobierno, que es la designación exacta, que sumará los temas de la gestión de la política también con el tema del interior. Vengo como coordinador, y coordinador no implica voy a ser jefe, voy a estar por encima de todo. Eso. ¿Está usted por encima del gobernador? No, es un nivel de coordinación, ¿no? Por eso digo, hasta la denominación dice, es coordinación zonal del Ministerio de Gobierno. ¿Cuál será la principal tarea mía? Justamente que se mantengan coordinadas esas dos instancias, el de seguridad, que lo sigue manteniendo, que sigue trabajando el ingeniero Santiago Correa, que es el responsable, delegado de la ministra, responsable de los temas del interior, es decir, de los temas de seguridad, y por otro lado, el responsable del tema político en la provincia, que es el señor gobernador. Mi rol es que ambas cosas estén coordinadas, pero una cosa sí me ha pedido la ministra, y que además consta en el decreto presidencial, ¿no? Hay, por ejemplo, el numeral 9 del artículo 2 del decreto presidencial dice diseñar e implementar un modelo de gestión política territorial que garantice la gobernabilidad democrática. Así es, eso es lo que me ha encomendado la señora ministra en un primer momento, que creemos un modelo de gestión política en el territorio que permita sumar esfuerzos, que permita hallar puntos de encuentro, tanto primero entre el mismo gobierno nacional, entre las diferentes carteras de gobierno nacional, para que exista una mirada integral de que se debe a un solo gobierno, y lo segundo, que exista también una buena relación
con los otros niveles de gobierno. Eso es lo que me ha encomendado la ministra en este primer momento. Esperemos la ministra también asume nuevamente sus funciones a partir de la próxima semana y viene todo el trámite de aprobar la estructura orgánica por el Ministerio de Finanzas, regresa al Ministerio de Finanzas al Ministerio de Gobierno, y una vez que esté aplicado tendremos ya con exactitud qué roles y funciones cumplen. Pero digamos, el ingeniero Santiago Correa seguirá cumpliendo su tarea de seguridad, de la responsabilidad zonal de seguridad, y el gobernador seguirá siendo el vocero político del presidente de la República en este espacio. A lo que he venido yo es a contribuir, digo, en este espacio de unificar lo que se está haciendo como gobierno aquí, y la segunda tarea de buscar estos mecanismos de gobernabilidad. De ahí que pueda haber llamado la atención en los ciudadanos de los otros sectores políticos. Claro, puede llamar la atención porque, digamos, en nuestro caso, y lo diría en título personal, soy el presidente de una organización política provincial que es el Movimiento Participa, lista 62, y nosotros los 10 años del gobierno anterior nos pasamos desde la orilla del frente, siendo críticos permanentes, y seguimos criticando y no compartimos con la práctica política del gobierno anterior, una política de división que nos ha dejado muchas secuelas de corrupción. Pero mire usted qué cambios hubo. Creo que a todos los ecuatorianos nos quedamos sorprendidos de que hubo un cambio y un viraje significativo a la llegada del presidente Lenín Moreno. Un presidente que nos ha invitado a sumarnos en algo que sí creo, y en los cuales voy a colaborar con el gobierno nacional porque eso se dé. Y es un gobierno de cultura, de paz política y de diálogo permanente. Y así ha sucedido. Mire, hemos sido invitados a sumarnos a los procesos de diálogo, de conversación. Por eso es que no desde ahora, desde muchos meses atrás hemos venido conversando con el gobierno en la posibilidad de mejorar la gobernabilidad en la provincia. Y fíjese usted, ya hemos aprendido, porque hay que aprender. Giovanni Palacios, las sorpresas que debe tener de que esté ahora de este lado del gobierno nacional, no solamente es el que estábamos del otro lado de la política, sino también del otro lado del quehacer institucional. Vengo 18 años de ser un funcionario de la prefectura de la SUAY, de tener la mirada de lo que pasa desde los gobiernos autónomos descentralizados. De esas necesidades y la falta de cumplimiento muchas de las veces del gobierno central. Así es, Juan Fernando, así mismo es. Y a veces también por falta de ser generosos en sentarse en una misma mesa a buscar puntos de encuentro, ¿no? Ya aprendimos. 10 años pasamos también, porque fui parte de la administración del anterior prefecto, fui parte de ese equipo de trabajo, y 10 años pasamos sumamente complicados en términos de que los recursos no fluían para la provincia. Y mire usted la diferencia. A la llegada del presidente Lenín Moreno, en cambio, desde octubre hasta el mes de mayo recibimos 27 millones de dólares de gobierno de Lenín Moreno. Cuando logramos interpretar que la mejor forma de hacer las cosas es dándonos la mano y no metiéndonos el pie, sumando esfuerzos, que hay cosas en las que tenemos que discrepar. Así es, yo le decía al actual prefecto en el proceso de transición que estuve encomendado por el prefecto Bolívar Saquipay, le decía al actual prefecto, y aquí estamos incluso para en algún momento ponernos de acuerdo en esas cosas que no estamos de acuerdo, para ver cómo procesamos nuestras diferencias, para que esas diferencias que tenemos no afecten a la ciudadanía. Y en ese sentido yo creo que más bien lo que tenemos que hacer es no duplicar esfuerzos. ¿Y cuál será mi tarea? Crear este modelo de gestión política que, por ejemplo, haga que tengamos todos los meses un gabinete zonal con todos los delegados del gobierno, de todas las carteras del Estado, pero en el que también se incorporen en esas reuniones y en esas discusiones los otros niveles de gobierno. Llámese, por ejemplo, el AME, donde represente a los alcaldes, llámese donde esté el CONAGOPARE, donde representa a las juntas parroquiales. Y claro, en los próximos días también intentaré conversar con el prefecto en la posibilidad de que se integre a estos temas de trabajo, porque lo que se trata es de sumarnos, no estamos para crear un conflicto. Incluso en mi calidad de ex candidato a prefecto, como dirigente político, los días anteriores he estado hablando de los 100 días de la administración de la prefectura, pero no estar haciendo una crítica por la crítica, ¿no? He estado diciendo, creo que deberían haberse hecho estas cosas, hasta el día de hoy debíamos haber cambiado esto, y propondría que debería hacerse esto, ¿no? Digamos, siendo propositivos. Y esa es la lógica que intentamos emprender desde el Ministerio de Gobierno, y por eso me he sumado. Ahora, doctor, es importante también tratar temas álgidos que le preocupan a la ciudadanía y sobre todo que han venido solicitando a la ministra del Interior que dé tratamiento no solo desde los niveles de los mandos medios, de las distintas administraciones, sino también desde las autoridades que ocupan niveles jerárquicos superior. Es así que desde el municipio de Cuenca, por ejemplo, se ha solicitado que
se dé tratamiento especial al Centro de Rehabilitación Social de Turi, que no vengan internos de otras penitenciarías al CRS de esta ciudad. Eso por una parte. Por otra parte, preocupa los niveles de inseguridad que se están generando todos los días en los diferentes sectores de esta ciudad y también en los cantones de la provincia. Y también cuál sería la postura que tiene usted en torno a la minería, porque hemos visto que el gobierno nacional se ha mantenido firme, pro minero, y ha ratificado que en las fuentes hídricas cercanas a las concesiones mineras se puede explotar sin ningún problema, porque lo que se dice es que se cumple con todos los parámetros y las especificaciones para hacerlo así. ¿Cuál será su posición como coordinador, como representante de esta entidad que se ha creado en estos últimos días a nivel provincial? Gracias, Yamil. Ha habido, digamos, dos preguntas en una, ¿no? Uno el tema de seguridad y el otro el tema del agua y la minería. En el tema de seguridad, efectivamente, incluso hace días atrás hubo una marcha ciudadana que terminó en una asamblea desde el Consejo Cantonal. Ahí hubieron algunos establecimientos de algunas responsabilidades que asumieron de cada uno de los sectores. Hay unas mesas de trabajo que se están discutiendo sobre eso, y esperemos que asimismo, en el marco de entender que la seguridad no solamente es un tema del gobierno nacional, sino que también demanda la colaboración de los gobiernos autónomos descentralizados, tenemos que llegar a esos acuerdos mínimos. Porque fíjese usted, si bien es cierto, puede pedírsele al gobierno nacional la dotación de más elementos policiales, el tema de la revisión del CRC regional que existe en la provincia, que se pueda pedir esa revisión, ¿no? Pero esta no puede ser una tarea solo del gobierno nacional. Necesitamos, y aprovechando de que ahora se tiene que hacerse el cambio de plan de ordenamiento territorial en Cuenca, demandamos que desde el municipio y desde el alcalde nos ayuden en qué, por ejemplo, a que tomemos el toro por los cuernos y determinemos qué áreas específicas en el uso del suelo van a ser para qué actividad. Este es el momento de tomar el toro por los cuernos, por ejemplo, de dónde va a estar las zonas de tolerancia, vamos a ubicar dónde van a estar los lugares de entretenimiento, es decir, en el marco de ordenar el territorio, ¿no? Fíjese usted, solamente para darle un ejemplo, en el caso de la ordenanza de bebidas alcohólicas, si usted coge los parámetros y mide de los cuales cuántos se ha visto desde el municipio, hay como unos 1.500 casos, otros 15.000 desde parte del gobierno, ¿no? Cuando el llamado a vigilar de que esa ordenanza se cumpla es el municipio, no el gobierno nacional. Entonces, si hay falta de elementos para que se dé cumplimiento a esa ordenanza, claro, pero digo, hagamos ese compromiso entre todos los niveles de gobierno, llámese gobierno nacional, con el gobierno municipal, con las juntas parroquiales, con la ciudadanía, con la organización de los barrios, en qué vamos a como acuerdos y a ponernos para tomar el toro por los cuernos y tomar medidas necesarias. Ahí no es un tema de izquierdas, de derechas, de partidos políticos. A todos los cuencanos nos preocupa el tema de seguridad, que aún seguimos estando en los niveles por debajo de la media nacional. Eso no nos basta, porque los cuencanos de Azuay siempre queremos vivir en paz y estar tranquilos. ¿Que demanda que hagamos un esfuerzo todos? Sí, pero hagamos esta suma de esfuerzos entre diferentes instituciones para que podamos darle ese combate al tema de la delincuencia. En el tema de lo otro, yo lo que menos creo que debamos pensar y caer es en un juego perverso que nos quieren hacer creer que esto en el Azuay hay una división entre mineros y los que defienden el agua. Y eso no es tal, porque aquí todos, no he escuchado a ni un solo azuayo, a ninguno, ni a un solo azuayo que diga que se haga nomás minería donde haya fuentes hídricas. Todos los azuayos estamos en esa causa común. El mismo alcalde de Ponce Enríquez es uno de los que ha venido luchando de manera permanente para que no se contamine el río Guanuche, que el río 7 esté cuidado. Es decir, nadie está en contra del agua, todos estamos a favor del agua. Y tal es así que hemos hecho y hemos venido caminando juntos durante mucho tiempo, incluso con el mismo prefecto actual. Recordarán ustedes que hubo una marcha donde estuvieron 33.000 azuayos. Estuvimos 33.000 azuayos. Por eso mismo llamaba la atención, doctor Palacios, que en este momento, cuando se está hablando de una consulta popular, cuando se está hablando de que se busque prohibir definitivamente la minería, y siendo en su momento usted una de esas voces, así es, que incluso en las candidaturas a la prefectura se ratificó como quien va a cuidar las fuentes de agua, hoy se asocia a un gobierno que juega a dos bandos, porque decir pro minero resulta también desconocer que han dicho que no van a hacer ninguna incursión cerca de las fuentes hídricas.
pero nuevamente juegan a dos bandos. Es casi como jugar con un vaso de agua y un vaso de cianuro, a ver en qué momento se me derrama y se mezclan y terminamos por morir todos, ¿no? Claro. Ese es un criterio que expreso personalmente, cómo veo las cosas. ¿Cómo ve Giovanni Palacios? Está bien su criterio, Juan Fernando, y he escuchado y he leído también lo que usted ha escrito, y que bueno, ahora que exista la oportunidad de explicarlo aquí en este medio, porque sí, acepto. A veces la falta de comunicación justamente es lo que genera de que pueda haber un criterio personal como el que usted está emitiendo, pero sin el conocimiento de causa de los porqués, ¿no? Y en este caso, cierto es, y me ratifico, y decía en el debate, el Cajas no se toca. El Cajas para mí es un tema sagrado, no solamente el tema como cuencano, es decir, conservar los temas naturales. El lugar donde más paz encuentro y el lugar sagrado para mí es el Cajas, y así me mantendré. Y por eso digo, pero no es una lucha, no es un tema que solo el actual prefecto lo ha estado llevando. No, hemos estado llevando todos los azuayos. Por eso digo, solo como antecedentes, 33,000 azuayos estuvimos en la calle. También estuvo el anterior y el actual prefecto. Estuvimos en las calles defendiendo el agua, la vida y la dignidad de los azuayos. Luego, ¿qué pasó? Resultante de esa gran marcha en Quimsacocha, en octubre del 2016, se resolvió declarar por unanimidad a los páramos de la provincia libre de exportación minera. Segunda cosa. Tercero, contagiados de eso, el doctor Iván Granda y la doctora Dorita Ordóñez, cuando eran concejalas, crearon un cabildo del agua, o se apoyaron de un cabildo del agua provincial, pero cantonal, para que el municipio también 2016. declare en enero del 2017, si no estoy mal acuerdo, si enero de 2017, declare a los páramos también libres de explotación minera en Cuenca. Luego de eso, ¿qué pasó? También hubo el llamamiento del presidente de la República a una consulta popular en la que nos dijo, en zonas protegidas, ¿quieren o no que exista minería? Le dijimos, no, la mayoría de los azuayos, la gran mayoría. Después de eso, ¿qué pasó? Recuerden ustedes, igual por gestión del actual prefecto, como dirigente social, se pidió una consulta popular en Girón, y Juan Fernando, el movimiento participa, nuestra organización se calificó para decirle sí al agua, sí a la vida ahí en ese sector. Así hemos venido actuando. Aparte de eso, hay también una sentencia del doctor Serrano que ratifica que en Río Blanco no se puede hacer. Si ya tenemos todos los elementos sumados al 411 de la Constitución, ya están todos los elementos, tomemos el toro por los cuernos y tomemos una decisión. ¿Dónde ha estado las diferencias que hemos tenido en cómo se ha procesado, ¿no? En cómo se ha procesado. Porque claro, si hay una consulta popular, de seguro participa, se calificará a favor de la pregunta, pero claro, lo que estuvimos en desacuerdo es la forma en la que se procesó. Lo que sí hemos dicho de manera frontal es, debía habernos conminado el prefecto a sentarnos en una misma mesa, oiga, pero para discutir siquiera dónde va una coma más, qué más introducimos ahí. Y yo me sumo a la malestar del alcalde de Cuenca. ¿Cómo puede ser posible que el alcalde de Cuenca, que es quien está al frente como alcalde del territorio más grande de la provincia de Azuay, ni siquiera se le diga, venga alcalde y siéntese, qué opina de la pregunta, qué puede incorporar ahí? No se le dice absolutamente nada a nuestros alcaldes. Un alcalde que milita en otra organización, que es Valor Bermeo, alcalde de Ponce Enríquez, ahí hay un cantón minero. Ahí es un cantón minero, la vocación productiva de este rato es minera. Y nosotros ganamos las elecciones ahí con él a la alcaldía, yo fui el candidato a la prefectura, ganamos ambos, él para la alcaldía y yo para la prefectura en votos en ese cantón, y propusimos el cambio de la matriz y que avancemos a un cantón agrominero. Eso es lo que se había propuesto. Claro, ¿cómo puede ser posible que el prefecto ni siquiera se haya acercado al alcalde y decirle, alcalde, ¿cómo vamos en una transitoria a poner para ir cambiando la matriz? ¿En qué tiempo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, primero se metió un tema que no fue lo suficientemente conversado, discutido, consensuado, para que pueda tener una mirada de todos los alcaldes, de toda la integridad, para que no existan varias consultas populares, sino una sola. Claro, ¿cómo vamos a estar de acuerdo con una cosa así? Se dice en 4 años iba a cambiar la matriz productiva en Ponce Enríquez. Pero ustedes son igual periodistas acuciosos. Vayan y pidan el presupuesto de la prefectura y vean cuántos recursos está destinando a Ponce Enríquez en el sector productivo. A ver si con esa plata que están destinando ahora vamos a cambiar en 4 años. Entonces hay que ser coherentes. Y lo otro, que fuimos críticos, ya esto en términos políticos, ¿no? Esto en términos políticos. Claro, está bien, es legítimo. Si yo mañana quiero ser candidato a presidente de la República, asambleísta nacional, tengo que ser transparente y decir, sí, eso quiero, ¿no? Y claro, lo que está haciendo el doctor Pérez, lo que yo decía, en mi visión muy personal, así también muy personal, pensaría que lo que él busca es, primero, legitimar su prefectura,
con una causa que es noble, que es justa, en la que estaremos casi el 100% de los azuayos diciéndole sí. Y por otro lado, hacer plataforma para ser candidato a la presidencia. Y si eso es que bueno, pero que lo diga, seamos transparentes. Usted en otro medio habló incluso de que el prefecto de la SUAY, Yacu Pérez, tendría el apoyo de los social cristianos. ¿En qué se basa esa afirmación? Así es. Fíjese usted, nos criticaron de otro medio. Dice, ¿cómo puede estar mezclada el agua y el aceite? ¿Quiénes nos hemos reunido para darle gobernabilidad? Y hemos trabajado en este proceso en los últimos meses con el gobierno nacional. Ha estado Participa, ha estado Igualdad, ha estado también Democracia Sí, Alianza País. ¿Y todos los sectores de qué tendencia son? De centro izquierda. En una reunión donde estuvo María Paula Romo e Iván Granda. Así es, también estuvieron ellos, porque era por estos procesos de gobernabilidad y no es que se ha negado, cierto es, porque está encomendada al Ministerio de Gobierno el tema de la gobernabilidad y los temas Aunque políticos. Iván Granda no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, porque es secretario de anticorrupción, digo yo. Pero solo recordar que él también estuvo cumpliendo una función política, ¿no? Claro, pero nuevamente diciendo aquí y ahora, ¿no? Sí, pero digamos, y en ese caso nos criticaban que está mezclada el agua y el aceite. ¿Cómo mezcla el agua y el aceite? Estamos en una misma tendencia ideológica. Lo que sí es mezclar el agua y el aceite es claro cuando le vemos al prefecto votando en un mismo bloque para captar el CONGOPE, es decir, el organismo que agrupa a todos los prefectos del país, con el apoyo de los socialcristianos. ¿No? Y ahí sí no pasa nada. Pero está bien, porque justamente eso es cuando yo hablaba, a lo mejor fui malinterpretado y ofrezco disculpas si me expresé mal también. Aquí no venimos a combatir a nadie, ¿no? Lo que yo decía es, venimos a desmantelar el correísmo. Yo no digo que vamos a perseguirles a los correístas, ni que vamos a acabar los partidos y movimientos políticos afines a eso, ¿no? Cuando yo digo tenemos que acabar con esa cultura del correísmo política es de la división, de la bronca permanente, de hacernos creer que hay ecuatorianos buenos y malos, azuayos buenos y malos, que puede cambiar la corrupción sin ninguna vergüenza. Ese tipo de cosas, esas prácticas no se pueden ver repetidas. Doctor y en ese Palacios. sentido, solo esto, Juan Fernando, y en ese sentido lo que les digo es, está bien, y si el doctor Pérez quiere ser candidato a presidente, está muy bien, pero que lo diga. Si él quiere, además, unirse a los socialcristianos, está bien. Mire, porque ese chip que tenemos que sacarnos es que todos, de izquierda, de derecha, todos los ciudadanos y todos los niveles de gobierno debemos en algún momento hacer el esfuerzo mayor por el bien superior de la ciudadanía, de despojarnos de nuestras taras ideológicas y de nuestras posiciones cuadradas que tenemos a veces, y hago media culpa, porque a veces nos pasa, así mismo es, ¿no? Y hay que aprender de los errores. Y sentarnos en una misma mesa a ver en qué cosas estamos de acuerdo. Sí ha de haber cositas que estemos de acuerdo en temas de la seguridad, cómo vamos a hacer en desarrollo económico, a dónde vamos como provincia, y en esos acuerdos mínimos construir políticas públicas. Y hay cosas en las que definitivamente no estaremos de acuerdo, y en esas cosas pongámonos de acuerdo cómo vamos a procesar los desacuerdos, para que no afecten esos desacuerdos a la ciudadanía, porque ya aprendimos, Juan Fernando, pero esto digo, es la ventaja de estar del otro lado, porque la vaca no debe olvidarse cuando fue ternera. Yo estuve del otro lado de los gobiernos autónomos descentralizados, y el estar del otro lado justo nos hizo entender que no podemos vivir en bronca permanente entre los niveles de gobierno, se trata de sumar. Miren la diferencia, cuando estuvimos con el gobierno anterior golpeando, tropezando todo el tiempo, ni hacían ni dejaban hacer, nos boicoteaban de la tasa solidaria, nos quitaron los peajes, no nos dejaban trabajar prácticamente, nos boicotearon el tema del cubones, versus un gobierno que desde octubre a mayo y transfirieron una deuda que se tenía con el gobierno provincial de $27 millones de las eléctricas. Esa es la diferencia cuando entendemos que hay que trascender los intereses personales, que son muy legítimos, personales, a los institucionales y los de la ciudadanía básicamente. Doctor Palacios, finalmente, dado que el tiempo se nos ha agotado, usted ya como representante del gobierno, ¿cuál será la postura que asuman referente a la posible consulta popular que lleve a cabo y lleve a cuestas el prefecto de la SUAY y Yacu Pérez Guartamber? Estamos en lo mismo. ¿Estás a favor de eso? Estamos en lo mismo. De acuerdo. Por eso digo, Juan Fernando, y apoyarán a la no explotación minera. Vamos a ser un poquito más concretos. Por eso más bien digo, he estado ansioso de tener la oportunidad de sentarme con usted porque he leído sus editoriales y justo para decir esto, en cambio ya desde mi opinión, ¿no? Cuidado, caigamos en ese juego. Aquí en el Azuay no está el agua versus la minería, porque las cosas están saldadas y hay tantas cosas que hemos venido caminando los azuayos, cosas que ha venido caminando el gobierno nacional, que ¿en qué debería terminar? Debería terminar en una declaratoria definitiva
que diga que en el Azuay no puede haber explotación minera en las fuentes hídricas. Y en eso estamos todos, hasta el gobierno nacional. ¿Cómo procesamos eso? Eso es lo que hay que ver, más allá de la consulta. Porque yo le digo, ya, la consulta y decretamos eso. Y hemos decretado y ya está, lindo, y nos quedamos felices ahí. ¿Y qué vamos a hacer? Eso es más bien una propuesta mía desde la campaña como candidato a prefecto, que creo que deberíamos pensar más allá qué vamos a hacer. Le he escuchado al alcalde Pedro Palacios decir, no solamente contamina el tema de la minería, también hay que pensar en la calidad y la cantidad de agua. El uso de suelo. Claro, en el uso de suelo también estamos afectando. Y por eso es que más bien lo que se propone es que independientemente si es por consulta, si es por un decreto presidencial, por la vía que sea que se declare a las fuentes hídricas libres de explotación minera, vayamos más allá. Y la propuesta es que se constituya un consejo de cuidado de las cuencas y las fuentes hídricas, donde esté la prefectura por la competencia de riego, donde esté el gobierno por la CENAGUA, donde esté quienes utilizan nuestra agua para generar energía eléctrica, donde esté la CELEC, donde esté ETAPA, todas las empresas de alcantarillado de agua potable, donde esté la universidad. ¿Para qué? Para que en ese organismo podamos tener un trabajo conjunto por cuidar la calidad y cantidad del agua en todos sus ciclos, en sus usos y sus reusos del agua. Ese es la invitación a que pensemos más allá. ¿Quién puede estar en desacuerdo con eso? Pero nadie. Sino lo que tenemos que es mirar y tener un liderazgo que unifique y no que separe. Por eso yo hacía el símil, ¿no? O hacía una comparación y decía, fíjense ustedes, cuando un candidato como Raúl Delgado, alcalde de Paute, es candidato al AME nacional, todos los 15 alcaldes, absolutamente todos los 15 alcaldes de la Azuay dicen que bueno que un azuayo nos represente, vamos a hacer causa común, y votan por Raúl Delgado. Pero cuando no se consensúa, cuando no se abren los espacios y se sienta a conversar, porque hay que aprender, como siempre lo he dicho, a oír más de lo que se habla y escuchar, algo de razón tendrá el otro, pues, de oír cómo se puede consensuar, al menos en el marco de qué vamos a poner en la pregunta. Y eso es lo que he visto, y con razón de irritarse del alcalde de Cuenca. ¿Cómo pues es posible que ni siquiera se le consulte? Pues, oiga, ¿le parece bien la pregunta así? Que un cantón minero no se le consulte en qué tiempo va a cambiarse la matriz productiva, pero siquiera consulte. Entonces, es en cómo se procesó. Pero no vamos a descansar justamente para que los azuayos garanticemos la calidad y cantidad de agua. El tema minero no tiene cabida en ese espacio, en este tema aquí del Azuay, porque ya hay una sentencia del doctor Serrano, ya está la consulta popular de Girón. Eso no quiere decir que no haya minería en la provincia. Claro, que sigue habiendo provincia en Ponce Enríquez y hay que buscar la forma y los mecanismos más bien para dar los recursos suficientes. No, pues la cantidad que debe haber puesto el prefecto ahora para Ponce Enríquez. La plata de la prefectura en desarrollo económico tiene que ir encaminada a ese cantón para ayudar a cambiar la matriz productiva. Nosotros teníamos, Juan Fernando y Yamil, una propuesta por cada cantón, que decían cada cantón qué es lo que vamos a hacer en cada cantón. Y en Ponce Enríquez se proponía ir cambiando la matriz productiva en una propuesta agrominera que vaya fomentando y apoyando la agroexportación de cosas que ya se están dando, como el banano pequeño, que es el lorito, y también el cacao fino de aroma, que vayamos cambiando la matriz, pero eso necesita plata, necesita recursos, y para eso es lo que se necesita, que todos lleguemos a sus acuerdos, para que mirándonos a los ojos y llegando a sus acuerdos mínimos caminemos al unísono. Las elecciones no son mañana, las elecciones no es en diciembre, las elecciones están lejos todavía. Pero en ya la vida política usted sabe que sí, las elecciones ahí vemos, ahí cada quien que tome su rumbo, ¿no? Están calentando motores. Pero pues ahora no perdamos la oportunidad. Fíjese usted la oportunidad de oro que tenía el prefecto, porque había que el prefecto entender que llegó sin un solo alcalde, llegó solo con un presidente de la 61. ¿Esa es una dificultad? No, era una oportunidad de oro para convertirse en el prefecto de todos y sentarnos en una misma mesa. Yo fui de manera personal quien le dije, le presento Raúl Delgado, le presento Luis Llanes, le presento, se llama Rigoberto Borja, de presentar a nuestros compañeros. Le mandé el teléfono de Valdós Bermeo, le dije, le va a recibir allá en Ponce Enríquez. He sido quien le presenté al prefecto. Claro, pero de ahí que rebasen a veces los intereses personales o partidarios, rebasen la conciencia provincial que debemos tener de que ya no podemos perder tiempo en los azuayos, porque no podemos vivirnos quejando. Siempre hemos dicho, hemos sido víctimas del centralismo. ¿Pero por qué? Porque no nos ponemos de acuerdo entre nosotros. Pongámonos de acuerdo, unidos podemos más. Y claro, tenemos que juntarnos, tenemos que estar unidos para poder tener causas comunes que hagan que no se dupliquen los esfuerzos. Y esa va a ser mi tarea. Cuando usted me preguntó cuál es el rol, ese va a ser el rol que voy a jugar. Y de ahí todo el respaldo a un gobernador que
ha cambiado la lógica de intervención. No está encerrado en las puertas de la gobernación. Tenemos un gobernador que está de manera permanente en el territorio, firmando convenios con Tarqui, con Turi, viendo qué es lo que pasa en el territorio, recorriendo los barrios. Por fin un gobernador que esté así en el territorio haciendo eso y uniendo los azuayos y no separando. ¿Cómo no respaldar la gestión de Javier? Y no estoy para interponerme de nada. Coordinaremos de la mejor manera. Él es el representante político y en el caso con Santiago Correa, una persona que ha hecho un buen trabajo también, que tiene clara la película, que viene desde mucho tiempo trabajando en materia de seguridad, que tiene sus experticias desarrolladas. ¿Cómo puedo yo llegar a decirle cómo hacer las cosas? No, para nada. Coordinaremos de la mejor manera en bien de la Azuay. ¿Cuándo se titulariza un gobernador en el Azuay? Esperemos que sea en el mes de septiembre. ¿Y por qué, Juan Fernando? Y he escuchado más bien que bueno que usted también haya reconocido cuando varias veces dice ya es hora que le titulalicen. Yo lo he dicho abiertamente a Javier Martínez. Y me parece bien, y yo todo respaldo, y digo, y más bien saludo lo que está haciendo el gobernador Javier Martínez. Y coincido con usted, ya debería ser momento ya que se le caiga la heno. ¿Por qué no se han dado estos procesos? Justamente porque estamos viviendo una transición dentro del ministerio en el que estamos ajustando toda la normativa para que suceda. En Guayas recién cambiaron y fue cuestión de horas. A nosotros nomás nos han dejado nuevamente con el encargado. Así, ha habido lógicas y lógicas, ¿no? Hay una lógica, por ejemplo, nacional, donde él sale de una gobernación para ser ministro de la gobernación. Ha habido otro tipo de lógicas. Pero aquí lo que yo sí me sumo a las palabras que algún día dijo María Paula, ¿no? No es que aquí no hay gobernador. Hay un gobernador encargado y muy bueno, que espero que los próximos días se le caiga la más bien se titularice, porque ha venido haciendo un buen trabajo. Y van a tener, yo digo, autoridades. Acuérdense lo que decía cuando estaba del otro lado. Decía que habían gobernadores que leían mal su acción de personal y decían, en vez de leer gobernadores de la SUAY, leían y decían disociadores de la SUAY. Aquí no tienen disociadores. Aquí tienen un gobierno de la cultura permanente del diálogo, de la mano extendida, de darnos la mano y no meternos el pie, y eso tendrán en Giovanni Palacios. Y si en los próximos días tengo que sentarme con el prefecto Yacu Pérez, o sentarme con el alcalde Pedro Palacios, que me ha pedido la ministra que converse lo más pronto con el alcalde de Cuenca, nos sentaremos en la posibilidad de que sumemos esfuerzos. Y en ese modelo de gestión, como le digo, que vamos a implementar en el Azuay, vamos a incorporar a los niveles de la prefectura, al de los municipios y los gobiernos parroquiales, para que nos miremos con integralidad en el Azuay. Gracias, doctor Palacios, por la oportunidad de conversar con usted en este mediodía. Yo creo que hay que rescatar y rescato y resumo la entrevista en algo que siempre he repetido a través de estos micrófonos. No hay que ser oposición por ser oposición. Hay que hacerlo de manera consensuada, de manera razonada, de manera clara y frontal. En este caso hemos hablado con el actor de la noticia que, como he dicho, más que recibir comentarios en contra directamente su persona, ha sido el cargo que desde ahora desempeñará como coordinador zonal 6 del Ministerio de Gobierno. Muchísimas gracias, doctor Palacios. Muchas gracias, Juan Fernando. Nos vamos, amigos oyentes, son las 13 horas en punto, les dejamos la